Ok, hermano. Entonces recuerden su papelito para que anoten sus agradecimientos, sus peticiones de oración. Al final nos la entregan para que ese miércoles de oración la podamos leerlas, ya no repetirlas dos veces. Ok. Bueno, pues ahora vamos con la cápsula. Yo saqué Mateo 7, del 21 al 23. Por exceso de trabajo, no anoté el versículo, pero yo se los voy a leer aquí. Mateo 7, 21 al 23. Y nos dice así el versículo. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que esté en el cielo. El día del juicio, muchos dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Este es en la NTV. Se los voy a leer en la NBI. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Este versículo viene a colisión por lo que vamos a ver en la predicación. La predicación también nos habla de los que rechazaron a Dios, pero veamos qué nos dice. En el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo dijo que la puerta del cielo es estrecha, en Mateo 7, 13 al 14. La ruta más fácil en la vida es el camino de la felicidad, que tiene caminos secundarios que llevan a la ruina y al orgullo, pero el camino a la vida eterna está caracterizado por sacrificio y humildad. Recuerden, muchos van a decir que profetizaron en el nombre de Jesús, que echaron demonios, pero no dieron muestra de que eran hijos de Dios. Entonces el Señor dice: yo no los conocí, aléjense de mí. Entonces imagínense que alguien de nosotros nos diga eso cuando estemos en la presencia de Él. Muy contentos, vamos llegando más siempre. Sí, ¿no? Y nos va a decir que yo no te conocí. Y ahora que muchos le digamos: es que hablé en tu nombre y profeticé y saqué demonios. Pues sí, pero eso no lo hacías aquí, en la iglesia. Estando allá afuera, ¿qué hacías? Todo lo contrario, ¿no? La vida de cristiano no nada más es el domingo, hermanos. La vida de un cristiano es una relación con el Señor que tenemos que demostrarlo para que allá afuera nos digan: oye, ¿tú qué tienes? Hay problemas, hay esto, hay aquello, y tú te ves gozoso, como lo cantamos en las alabanzas, ¿no? Gozosos del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que nos sostiene, es el que nos da todo. Y no esperemos, hermanos, a llegar allá con Él, que nos diga: yo no te conocí. ¿Quién eres tú, verdad? Así es, hermanos, esta es la cápsula. Espero que sea de bendición para todos nosotros. Recuérdenlo en Mateo 7, 21 al 23. Ok. Continuando con nuestro tiempo. Después de la cápsula viene la prédica. Sí. Vamos a ir en un proceso de... También miren, allá atrás tenemos ya los tiempos. Sí. Ese ya no. La oración ya la vamos a brincar, va a ser el miércoles. Viene ahora sí la prédica. Ok. La prédica y el prendero. Ya vamos en el capítulo 63 de Isaías. Ya casi terminamos, hermanos. Bueno, la semana pasada también vimos el 63, del 1 al 13. Ahorita nos toca 63, del 7 al 14. Ahí en sus boletines está todo. Pones en cover.
Antes, el primero fue el anterior. Ahí. Aquí que les puse una libertad, ¿verdad? De alguien que está preso. Y nosotros estábamos presos. ¿En qué estábamos presos, hermanos? En el pecado. En el pecado. Entonces aquí Dios vino a salvar a su pueblo y nosotros ya somos parte de su pueblo. Eso es lo que vamos a ver aquí en ¿subes o no? Y al nombre le puse alabanza por la liberación. En un momento en que el pueblo empezó a alabar a nuestro Dios, lo vamos a ver aquí en los versículos. Voy a leer todos los versículos, después vamos a desglosar uno por uno. Nos dice Isaías 6, 7, del 63, 7 al 14. Aquí lo me van siguiendo con sus ojos, con su vista. Dice: hablaré del amor inagotable del Señor. Alabaré al Señor por todo lo que ha hecho. Me alegraré por su gran bondad con Israel, que le concedió según su misericordia y su amor. 8. Él dijo: ellos son mi pueblo, ciertamente no volverán a traicionarme, y se convirtió en su Salvador. 9. Cuando ellos sufrían, Él también sufrió, y él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. 10. Pero ellos, como lo hemos visto siempre, se rebelaron contra Él y entristecieron a su Santo Espíritu. Así que Él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. No, obviamente con la espada y eso no, pero sí mandó a otras personas para atacar a su pueblo. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Él. 11. Entonces recordaron los días de antaño cuando Moisés sacó a su pueblo de Egipto. ¿Se les suena? Cuando estamos en dificultades, sí nos acordamos de Dios, ¿no? Y lo que hiciste y todo eso, y lo vamos a ver. Clamaron: ¿dónde está el que llevó a Israel a través del mar con Moisés como pastor? ¿Dónde está el que envió a su Santo Espíritu para que estuviera en medio de su pueblo? 12. ¿Dónde está aquel que manifestó su poder cuando Moisés levantó su mano? El que dividió el mar delante de ellos y se hizo famoso para siempre. ¿Dónde está el que los hizo pasar por el fondo del mar? Eran como magníficos sementales que corrían por el desierto sin tropezar. Al igual que el ganado que desciende a un valle pacífico, el Espíritu del Señor les daba descanso. Tú guiaste a tu pueblo, Señor, y te ganaste una magnífica reputación. Ok, hermanos, esos son los versículos que vamos a ver el día de hoy. Como introducción, ahí nos dice que es un cántico de alabanza y lamento histórico que contrasta el amor inagotable de Dios y su intervención salvadora con la dolorosa rebelión de Israel. Aquí el pasaje, hermanos, destaca la empatía divina en el sufrimiento y la paciencia del Espíritu Santo. Este pasaje, hermanos, lo he dividido en 3 puntos, aquí los tenemos también en su boletín. Primer punto, recordando el amor inagotable de Dios. Segundo punto, la dolorosa rebelión de Israel. Y el tercer punto, el clamor por la intervención y el descanso. Bueno, hermanos, vamos a desglosar punto por punto para ver qué nos dice nuestro Dios en estos versículos. Primer punto, dice: recordemos el amor inagotable de Dios. Lo vamos a ver en los versículos 7 al 9. Y empezamos con el versículo 9 que nos dice: hablaré del amor inagotable del Señor, hablaré al Señor por todo lo que ha hecho. Me alegraré por su gran bondad con Israel, que le concedió según su misericordia y su amor. ¿Por qué alabanza, hermanos? El profeta decide recordar y proclamar las misericordias y la gran bondad de Dios hacia su pueblo. Lo vemos cuando Adán y Eva, lo que les dio el paraíso, pero otra vez tuvieron en contra de él, ¿no? Él les prohibió algo, pero ahí vamos. En Abraham, que le dijo que sería padre de todas las naciones, y que dijo su esposa: ya somos viejos, vamos a ayudarle a Dios, ¿no? Dígate a mi
criada para tener descendencia, no confiaron en Dios. Otro hermano, Jacob, lo salvó a él diciéndole: haz un arca de tantas medidas. Me imagino que en ese entonces, en el desierto, ¿qué creían de Noé? Estaba loco, ¿no? ¿Cómo? ¿Y eso para qué es? ¿O para qué sirve eso? Sirvió pues, el amor inagotable de Dios, lo salvó a él, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras, ¿no? José, Jacob también lo iba a matar su hermano, pero Dios lo salvó, Dios lo ayudó, ¿no? Cuando ya se arrepintió su hermano de matarlo, le dio la vida. En José, su hijo de Jacob, él fue la ayuda cuando el pueblo estaba en hambruna y se fueron a Egipto, que Dios les dijo: nada más pasa la hambruna y se regresan, pero otra vez caemos en lo mismo, ¿no? Dios les dio comida, les dio todo en Egipto, pero ahí se quedaron hasta que los volvieron esclavos. Después cuando sacó Israel de Egipto, lo sacó y todo lo que hizo en la travesía, ¿no? Las 7 plagas. Después cuando les dio cuando llegaron los soldados del faraón, los iban a matar y enfrente tenían el mar. ¿Qué hizo Dios? Abrió el mar y pasaron por ahí. Todas esas cosas es la alabanza que el profeta decide recordar y proclamarles con misericordia. Igual, hermanos, si podemos seguir así, cuando los libertó de la esclavitud de Babilonia, estaban esclavos, también ellos pedían mucho a Dios, ¿no? Después se acordaron de él para que los salvara. Y todo lo que ha hecho por ti y por mi hermano. Nos ha dado de comer, nos ha dado donde dormir, nos ha dado vestido, nos ha dado gozo que antes no lo teníamos. Yo antes les comentaba que antes mi esposo y yo ganábamos mucho en el secular y comprábamos algo llegando a la casa, ni nos gustaba, ni nos servía y nada más renegábamos de él. Cuando entendimos que todo era de Dios, que Dios nos lo daba, tuvimos ese gozo. Y aunque fuera cualquier cosita insignificante, pero Dios nos la mandó, teníamos el gozo, hermanos. Por eso la alabanza, por ese gozo que Dios nos ha dado, tanto a ustedes como a mí. Continuamos el versículo 8. Él dijo: ellos son mi pueblo, ciertamente no volverán a traicionarme, y se convirtió en su salvador. Él estaba convencido de que iban a traicionar. Sí, ¿verdad? Él lo sabe todo. Por aquí dice en estos versículos: no volverán a traicionarme, se convirtió en su salvador. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Una relación. Dios reconoce a Israel como su pueblo y decide ser su salvador. Y Dios, en su infinita misericordia, por el pacto que hizo con su pueblo, recuerden que él hizo varios pactos. Vamos a ver, primero dice pacto abrámico. No está ese. Vamos a pacto abrámico. Es un acuerdo incondicional con el Dios que prometió a Abraham darle una gran descendencia y la tierra de Canaán como herencia eterna. Hizo un pacto con Abraham, el que es padre de todas las naciones, y la tierra de Canaán iba a ser como herencia eterna. Y eso lo van a ver en Génesis 12, del 1 al 3. Después vemos el pacto mosaico con Moisés, ratificado en el monte Sinaí tras el Éxodo. Es un pacto condicionado a la obediencia del pueblo. Dios entregó los 10 mandamientos y la ley, o sea, la Torá. Si Israel obedecía, prosperaría, pero si se desviaba, enfrentaría el exilio y el castigo. ¿Cuál? Sí sucedió, ¿verdad? Después hizo un pacto davídico con David. La promesa de Dios al rey David de que su linaje reinaría para siempre, estableciendo una conexión mesiánica. Por la parte de David había una conexión mesiánica y esa fue el pacto davídico. Después, en el nuevo pacto profetizado por Jeremías, en el Jeremías 31:31 nos dice que garantiza que Dios escribe su ley en los corazones y mentes del pueblo, ofreciendo perdón y una renovación de su relación eterna. Y así, hermanos,
Como su pueblo lo salvó, también a ustedes y a mí nos ha salvado del pecado. Situación en la que hayas estado muy bien, muy mal o muy exageradamente mal, pero ¿qué hizo Dios? Mandó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz y pagar por nuestros pecados, el cual tenía que pagar yo por esos pecados. Pero Él, ese pacto que hizo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Versículo 9. Cuando ellos sufrían, Él también sufrió y Él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Aquí que vemos, hermanos, la empatía divina. Un versículo central que revela el corazón de Dios. En toda aflicción de ellos, Él fue afligido. ¿Recuerdan cuando ellos clamaban a Dios porque estaban cautivos en Egipto? El Hijo se compadeció de ellos y le dijo a Moisés: tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto, porque ellos clamaban a Dios en la salida de Egipto y en la libertad de esclavitud en Babilonia. Y cuando tú y yo estábamos en tinieblas y sufriendo, Dios mandó a su Hijo Jesucristo a pagar por nuestros pecados para tener vida eterna, hermanos. Igual, así como nosotros estábamos sufriendo, también Dios se compadecía de nosotros y mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Punto número 2, hermanos. La dolorosa rebelión de Israel. Versículo 10. ¿Eso les recuerda algo? Cuando estamos bien, no nos acordamos de Dios, ¿verdad? Pero cuando estamos mal, aquí viene la dolorosa rebelión. ¿Por qué estuvieron mal? ¿Por qué se separaron de Dios? Dice el versículo 10. Pero ellos se rebelaron contra Él y entristecieron a su Santo Espíritu. Así que Él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. Aquí que vemos, hermanos, la infidelidad de su pueblo. A pesar de todo el bien recibido, el pueblo se rebeló y entristeció al Espíritu Santo. ¿Qué hubo de consecuencia? La desobediencia rompió la comunión, provocando que Dios se convirtiera en su adversario y disciplinara a su pueblo. Así como un padre terrenal disciplina a sus hijos, Dios también disciplinó a su pueblo. ¿Por qué? Porque desobedecieron, no querían obedecer sus mandatos. Y en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí, hermanos, si decidimos desobedecer, nos haremos enemigos de Dios. ¿En qué forma desobedecemos? Porque muchas veces, no, pues si yo voy los domingos a la iglesia, ¿cómo lo voy a desobedecer? Pero podemos hacer en varias formas. Cuando no leemos su palabra, estamos desobedeciendo. Cuando no oramos, también, hermanos. Cuando no nos congregamos, cuando no nos apartamos del pecado. Sí, porque pues si bueno, ya pequé, ya le pedí perdón. Sí, la palabra dice que nos va a perdonar, pero aléjate del pecado, como lo hizo José con la esposa de Potifar, ¿no? Vio el pecado y se alejó. Así igual nosotros, hermanos, no porque estemos firmes, dice la palabra, si estás firme, cuida que no caigas. Que muchos pueden decir, no, yo sí estoy firme y sí, a mí no me va a hacer nada el enemigo. Muy sutilmente nos va a tratar el enemigo para que caigamos, hermanos. No hay que desobedecerlo para no perder esa comunión que tenemos con Dios. Punto 3. El clamor por la intervención y el descanso. Lo tenemos del versículo 11 al 14. Y veamos el versículo 11, dice: entonces recordaron los días de antaño, cuando Moisés sacó a su pueblo de Egipto. Clamaron: ¿dónde está el que llevó a Israel a través del mar con Moisés como pastor? ¿Dónde está el que envió su Santo Espíritu para que estuviera en medio de su pueblo? Aquí que vemos, hermanos, una memoria histórica. Ahí sí tenemos memoria, ¿no? Cuando tenemos problemas, sí me acuerdo de Dios. Dios, soy tu hijo, acuérdate de mí. El pueblo recuerda las obras poderosas del pasado. Ahí sí se acordó, ¿no?
Pero cuando ellos querían estar bien y se acordaban de Dios, dice, como los cuidó en el desierto. ¿Y qué hizo en el desierto? Primero abrió el mar para que no los mataran los soldados. Después, en el desierto, en el día, había unas nubes que les tapaban el sol a todo el pueblo. ¿Para qué? Para que no se pusieran negritos y no los discriminaran, ¿no? Para que no les afectara el sol. Pero en la noche, ¿qué hacían? Cuando ellos iban caminando, el fuego, una llama de fuego para que los fuera iluminando y quitarles el frío. Los cuidó en el desierto, hermanos, clamando por la presencia de Dios y el Espíritu Santo. Pero ellos sí clamaban, ¿no? Ahí sí ya tenemos problemas, ahora sí voy a clamar en ti, Dios, ayúdame, ¿por qué me dejas? ¿Por qué a mí si yo vengo los domingos a la iglesia? ¿Por qué a mí si yo estoy predicando? Recuérdense lo que dijimos en la cápsula. ¿Sí? Echamos demonios en tu presencia y hablamos en tu nombre. ¿Qué dice Dios? Aléjense de mí, yo ni te conozco. Dice el versículo 12: ¿dónde está aquel que manifestó su poder cuando Moisés levantó su mano? El que dividió el mar delante de ellos y se hizo famoso para siempre. ¿Dónde está el que lo hizo pasar por el fondo del mar? Eran como magníficos sementales que corrían por el desierto sin tropezar. ¿Qué vemos aquí, hermanos? El poder redentor. Se recuerda cómo Dios vio a Moisés, dividió las aguas y guió a su pueblo por el desierto de manera segura. Aquí, hermanos, cuando decides que Jesús es tu Señor y Salvador y dejas que Él dirija tu vida, no temerás y serás guiado por senda segura, hermanos. Cuando le dejas tu vida a Dios y dejas que Él guíe tu camino, no temeremos, hermanos. Aunque allá afuera estemos padeciendo muchas cosas, esté padeciendo la humanidad, tú vas a estar con diferente. ¿Por qué? Porque Cristo va a estar en ti. Mucha gente lo va a notar y eso es lo que queremos, que lo noten. Y aparte de eso, lo que queremos es que ellos que están en tinieblas, nosotros seamos luz para estas personas. Decirles todo lo bien que nos haya tratado Dios, para que ellos también nos trate bien, hermanos. Versículo 14, el final dice: al igual que el ganado que desciende a un valle pacífico, el Espíritu del Señor les daba descanso. Tú guiaste a tu pueblo, Señor, y te ganaste una magnífica reputación. El propósito final de estos versículos, hermanos, dice: tal como una manada desciende del valle, el Espíritu del Señor les dio descanso. Todo esto lo hizo para guiar a su pueblo y forjarse un nombre glorioso. Era para la gloria de Dios. Ellos sí salían. Dios les daba de comer, peleaban por agua, les dio agua y estaban bien, ¿no? Volvían a tener sed. Moisés, ¿qué pasó? No tenemos agua, pero queríamos estar allá de esclavos, pero teníamos agua, ¿no? O sea, siempre renegando de Dios, y Dios les daba agua. No tenemos pan, les dio el maná, se lo acaba. ¿Y qué les dijo Dios? Guarden nada más para este día, para el otro va a volver a caer maná. Pues no, agarraban y guardaban, ¿no? No, para mañana, quién sabe si mañana por mayo. ¿Qué pasaba? Se echaba a perder todo el pan. ¿Por qué? Porque el pueblo desobedecía. Así igual nosotros, hermanos, si en su palabra de Dios nos dice algo al Señor, obedezcamos, y que Dios nos va a dar esa calma y esa tranquilidad que esperamos. Y así, hermanos, también será en tu vida el Señor te dará descanso y paz en tu alma. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Que los de allá afuera no lo conocen, no conocen esa paz, pero que nosotros sí, a pesar de los problemas, confiamos en Él y estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita misericordia nos va a dar lo que necesitemos para salir de esos problemas, hermanos. No lo duden, si su palabra lo dice, aquí lo tenemos. Pero ¿qué dice en su palabra? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que anhelas vendrá por añadidura. Y no es que anhele yo un BMW, ¿verdad?
Porque Dios va a decir, sí, te lo doy, pero al ratito arrancas en 3 segundos a 100 kilómetros y te vas a matar. Él nos va a dar lo que nosotros podamos soportar, hermanos. Siempre hay que estar también confiados en eso. No porque diga la palabra, todo lo que yo anhelo me lo va a dar. Me lo va a dar conforme a su palabra, no conforme a la de nosotros. Concluyendo estos versículos, hermanos, dice: Dios tiene a su pueblo elegido, Israel. Él siempre estuvo pendiente de él, nunca lo dejó, aunque ellos estuvieron en contra de Dios. Pero él siempre dijo: este es mi pueblo. Lo vimos en los pactos que él hizo, lo vemos ahora con nosotros. Hizo un pacto con nosotros, nos dio vida eterna, y estando con él, estando en su camino de él, no nos va a faltar nada, hermanos. Así estemos, que vamos a perder el trabajo, que no tenemos trabajo, que no nos llegue el trabajo, pero no nos ha faltado nada. ¿Sí? A pesar de su infidelidad y su rebelión, él siempre cumple sus pactos, hermanos. De esa misma forma, el pacto que tiene con nosotros es darnos vida eterna. Pero que necesitamos aceptarlo, y si somos obedientes a sus mandatos, hermanos. Porque si yo puedo decir, sí, hice mi oración, ya me pasaron al frente y ya soy salvo, pero allá afuera tengo una vida pecaminosa, ¿no? Su palabra nos dice que si peco, luego me tengo que poner a cuentas con él, pero alejarme del pecado. Porque entonces nos va a decir, como en la cápsula: nunca los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Les dejo esta conclusión, hermanos. Vamos a orar. Espero que haya sido de bendición este mensaje que Dios nos trajo el día de hoy. Oremos. Dios Padre, a ti todo el nombre y toda la gloria, Señor. Te damos gracias porque tú nunca has dejado a tu pueblo, Señor. Siempre has estado al pendiente de él, así como con nosotros, Señor, que somos ahora tu pueblo, Señor. También, Señor, te pedimos que todo lo que nosotros digamos y hagamos no sea caer en pecado, Señor. Ya sé que tú nos vas a librar, pero es alejarnos de él, Señor. Y también, Señor, te pido por todos mis hermanos que este mensaje haya sido de bendición para cada uno de nosotros, que lo hagamos primeramente nuestro, y por qué no predicarlo a quien no te conoce. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo pongo en el precioso nombre de Dios Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues gracias a Dios por la palabra que recibimos el día de hoy, ¿verdad? El profeta Isaías el día de hoy nos describe a un Dios fiel, ¿verdad? Pero también nos describe a un pueblo infiel. De verdad, qué oso, ¿no? Qué tipo de pueblo, ¿no? Muy rebelde, o sea, qué pueblo, o sea, eso no se parece a nosotros, ¿no? ¿O sí? Sí se parece a nosotros. Por eso es que Dios nos recalca, ¿verdad? Y nos dice en su palabra que nosotros constantemente estamos siendo rebeldes, como nos dijo la palabra, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tenemos a un Dios fiel, ¿verdad? En la palabra nos describió el día de hoy de que inclusive Dios, ¿cuántas veces hizo pacto? Muchas. O sea, primero Dios, que le vamos a pedir al hermano que nos ponga los pactos, ¿no? Ahí en el chat, ¿verdad? Para que veamos todos los pactos que hizo Dios con su pueblo. ¿Y por qué hizo tantos pactos? Porque el pueblo los rompía, porque el pueblo no los cumplía, ¿verdad? Y todavía hizo un último pacto al mandar a su Hijo Jesucristo a morir para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vemos que nos describe el profeta Isaías a un padre que sufre como un padre terrenal, ¿no? Cuando sufren sus hijos, sufre también, los padres sufren, ¿verdad? Pero aquí nos describe el profeta Isaías a un padre amoroso
y misericordioso, ¿verdad? Si los padres terrenales somos así con nuestros hijos, ¿verdad? Aunque se portan mal, sí los tratamos duro, ¿no? Pero al rato ya estamos otra vez perdonándolos, ¿no? Así es nuestro Dios, ¿sí? Pero sí nos advirtió el día de hoy el profeta de que a lo mejor nosotros como seres humanos, tenemos una educación, hacemos una educación respetuosa, ¿verdad? Me decía por ahí, decimos una educación respetuosa, pues nuestro Dios no va a ser una educación respetuosa. Aquí nos lo describió, de que si nosotros nos portamos mal o en rebeldía, Él va a tratar con nosotros. Si nosotros nos ponemos rebeldes, ¿en qué nos convertimos? Nos dijo el profeta. En enemigos de Dios, imagínense. En enemigos de Dios. ¿Y cómo va a tratar Dios a sus enemigos? Fuerte. Entonces, este es el mensaje que nos trae nuestro Dios el día de hoy, gracias a mi hermano que preparó este mensaje, ¿verdad? Y vemos a un pueblo que siempre está reclamándole a Dios. Y como decíamos, bueno, eso no más aplica al pueblo de Israel, ¿verdad? No. También a nosotros nos compete, ¿verdad? Porque somos un pueblo así también reclamándole a Dios. Este versículo no lo había visto y no sé si ustedes han visto un canto muy bonito que se trata de este versículo exactamente. Está muy bonito porque el canto muestra a un ser humano diciendo, ¿dónde está Dios? El que sacó a Dios de Egipto, ¿dónde está Dios? El que siempre abrió el mar, ¿dónde está Dios? Pero el cantante también dice, ¿y dónde está el Hijo de Dios, ¿no? Que se portó como José? ¿Dónde está? Está muy bonito, busquen ese canto, está muy bonito, porque trata exactamente de este versículo que nos trajo el hermano el día de hoy, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar con el culto del día de hoy. Esta palabra de Dios vamos a llevarla a nuestros corazones, ¿verdad? Gracias, hermano José Pedro. Ya vamos a continuar con la cena del Señor. Vamos a pasar a la cena del Señor. Recuerden que lo tenemos en 1 Corintios 11, del 23 en adelante. ¿Quiere continuar? ¿Listos, hermanos? Ok, ya nos vemos. 1 Corintios 11, del 23 en adelante, dice la palabra del Señor. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Comamos.
De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Bebamos, hermanos. Y termina diciendo: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Oremos, hermanos. Dios Padre, a ti te honra y toda la gloria, Señor. Te damos gracias por todo lo que hiciste para que nosotros tengamos vida eterna, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu sacrificio, Señor. Y gracias porque podemos celebrar la cena tuya, Señor. Sí, Hasta que tú regreses, que sea la segunda venida, Señor. sí, Te damos gracias porque nos permites todavía en este país tener esta comulgación contigo, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Por último, hermanos, vamos por las ofrendas, que terminen, hermanos. Dispongamos nuestro corazón para ofrendarle a nuestro Dios.